Anselma y Malena, Tomás Hernández Franco. Después de haber dejado pasar tantos años sin referirme jamás a la historia de Anselma y de Malena, ahora me digo que es tiempo de contarla, aun cuando tengo la seguridad de que en esto trato de engañarme, pues todos saben que nadie puede contar bien una historia que no ha terminado todavía y que, tal como están las cosas, parece que no terminará nunca. La verdad es que hace tiempo estuve pensando en que algún día tendría que escribir sobre Anselma y Malena. Esa vaga seguridad del principio se me fue convirtiendo con los días en una convicción cada vez más arraigada, pero cometí el error de no buscar, durante todo el tiempo que tuve disponible, las palabras que iban a servir definitivamente para este asunto, y ahora me encuentro con que todas estas, de que hago un uso tan banal, cada día no son, precisamente, las que hacen falta ni las que pueden dar a todo esto el sereno ambiente de silencio que, ahora, es imprescindible. He dicho silencio, solamente, pero afirmo que el verdadero ambiente sería una mezcla de silencio y decoro. Ahora ya he dicho silencio y decoro, y creo que esas dos palabras bastarían y pudieran sobrar para explicar toda la historia. Es decir, la historia desde que comenzó hasta como está hoy en día, en su lento, pesado, eterno desarrollo. Es realmente difícil escribir con un argumento como este de Anselma y de Malena, que ha acaparado casi un siglo en el tiempo y que no ha tenido ni un solo momento verdaderamente culminante. Argumento sin diálogo y sin grandes pasiones y que, además, ofrece la dificultad de que uno de sus principales actores, el marido, murió muy al principio de todo esto, aunque cuando él fue el indiscutido organizador de este asunto, hace años que el único recuerdo concreto que se tiene de su existencia es un largo, ancho y encorvado sable de coronel de dragones, amarrado a un alto clavo negro que hay en la pared cada año más blanca de cal y de aire. Si ese hombre estuviera vivo todavía, la historia fuera fácil de escribir o, a lo mejor, no hubiera historia y yo no tuviera esta dificultad de no saberla contar. Es cierto que Juana existe y que, a todas luces, ya es también es cierto que Juana existe y que, a todas luces, ya es también en el camino de hacerse eterna, y esta realidad me ofrece la cooperación de cuatro personajes, contando al muerto naturalmente, pero aún así es material insuficiente, porque si el marido jugó un papel tan importante al principio, él mismo no quiso jamás darse por enterado de la situación, cuando eso le era posible. Y es bien sabido que después de su muerte ni siquiera su nombre ha sido pronunciado en aquella casa. Juana pudiera estar en condiciones de aportar algunos datos muy valiosos, pero ella misma tuvo conciencia del drama mucho tiempo después del drama comenzado, o quién sabe si nunca ha tenido la conciencia de él, y todavía esto puede que no sea cierto completamente, porque Juana no tenía para qué darse cuenta de nada, ya que ella era, sin proponérselo, el drama mismo, o su mayor parte, o el punto de convergencia de todos los elementos de esta historia. Lo mejor es, pues, ordenar claramente mis cuatro personajes. En primer lugar está el difunto, coronel de dragones, del cual queda una segura prueba de su existencia en aquel sable largo, ancho y encorvado que pende de un clavo negro en una pared blanca y que es, también, una prueba de lo que debió ser el carácter de aquel hombre, seco, duro, taciturno, inflexible. Después está Malena, la viuda, con sus 105 años de edad, viuda desde hace 70, absolutamente lúcida y muda por propia determinación, empotrada en un alto sillón de paralítica, escueta y nítida como un filo. Frente a ella, también en otro sillón de paralítica, está Anselma,
con 102 años de edad solamente y 40 de estar allí, frente a Malena, pronunciando cada mucho tiempo alguna palabra casi dicha en secreto, lúcida también con su lucidez, analfabeta de siempre, resignada a que no llegue la muerte, agrietada a trechos como una corteza de roble, inmóvil como si fuera la sombra humilde de Malena. Por entre las dos vaga, frecuentemente y callada, la silueta encorvada de Juana, con su apellido, que no se dice, y con sus 80 años. Y esa es toda la historia. Ahora es, ahora es cuando, justamente, me hace falta las palabras que no conozco y que debieran dar esa eterna sensación de silencio y decoro, sensación de algo pétreo, tangible, casi hosco, tacto a distancia de los inconmovible y huraño que debe ser el arma de la roca. Inverosímil certeza de que en el fondo de esto hay una gran lápida dura, humedecida de lágrimas nocturnas. Pero yo escribiré la historia hasta el final de mi propia posibilidad, y me alegraría encontrarla otra vez escrita por alguien que la sepa escribir o por alguien que pueda saber cómo termina, si es que puede terminar algún día. La aldea nunca tuvo más de una calle, y esa calle bastó siempre para todas las divisiones del amor, del odio y del dinero. Un domingo, en un gran galopar de caballo, tiros al aire y derroches de aguardiente barato, Malena y el coronel unieron sus destinos. Así se decía entonces, allá en la ciudad, cuando la cabalgata, ya de regreso, atronó la polvorienta calle, el único que miró con alguna inquietud hacia la puerta de Anselma fue el recién desposado coronel. Anselma no estaba a la puerta, lloraba en algún sitio del patio, sin grandes penas, sin grandes rencores. Lloraba porque le parecía justo llorar en una ocasión así. En aquel tiempo no era agradable la vida de los coroneles de dragones, y quizá ese era el motivo de que ellos mismos no fueran tampoco muy agradables. Malena, que no podía hacer otra cosa, iba ella misma de otro coronel de dragones. Malena, que no podía hacer otra cosa, hija ella misma de otro coronel de dragones, se metió en la vida matrimonial con ese alarde tan común a las mujeres de entonces, y que las hacía el día siguiente, el día siguiente al de las bodas, aparecer ya con 20 años más encima. Esa vejez milagrosa, lograda en una simple noche, por ser cosa tan repetido, no asombraba ni siquiera a los propios maridos, quienes desde el primer día de vida conyugal veían mustias y un poco desarrengadas y un poco derrengadas transitar por sus casas las sombras cansadas de las mujeres que habían creído conocer. Diríase que la juventud de las abuelas residía únicamente en la hosca virginidad que guardaron para la bendición nupcial, y que el abrazo un poco ebrio de los novios las dejaba ajadas para siempre. En el fondo, había otra cosa también. La súbita vejez era consecuencia de una deliberada forma de la voluntad feroz secreto sin palabra transmitido de madre a hija por generaciones, como única forma de la dignidad de la mujer casada. La eterna fidelidad al marido debía demostrarse con la eterna imposibilidad de gustar a otro hombre. Además de esa obligación obvia, los deberes y derechos de una mujer casada no variaban mucho de lo de una mujer, de lo de una buena ama de llaves de confianza. Ante la indiferencia del coronel, Malena, envejecida de la noche a la mañana, nunca se enteró de que, a pocos metros de distancia, proseguían los amores de su marido y Anselma. La aldea no había hecho ni un guiño de malicia, porque aquello no tenía importancia. Así nació Juana. Una noche cualquiera, sin preámbulos innecesarios, el coronel la trajo a la casa envuelta en unos trapos y se la obsequió a Malena. Cuídala como a tu hija, porque es hija mía. Malena no preguntó, su deber no era preguntar por la madre de la criatura.
Para gran satisfacción del coronel, su único movimiento de rebeldía consistió en hacer desde esa noche cama aparte y en redoblar su meticulosa actividad en los cuidados de la casa. Las relaciones de Anselma y el coronel habían sido el producto de una larga paciencia. Desde muy niña, la muchacha había quedado huérfana y sin más amparo que el que le ofrecía una tía borracha. Cuando Anselma estaba por los 14 años, sin que ella se enterara y sin grandes regateos, el coronel la había comprado, con libre entrada a la choza desde aquel día. Su único trabajo fue esperar, con saboreada espera, que aquella muchacha un poco salvaje estuviera a punto, como se decía a sí mismo. Ningún otro hombre pretendió jamás ponerse en el camino de Anselma, porque de todos era sabido que pertenecía por derecho de compra al coronel. Anselma había estado a punto, pocos días antes del matrimonio de Malena. Anselma había estado a punto, pocos días antes del matrimonio de Malena. Se entregó como tenía que entregarse, como se lo había aconsejado la tía durante tanto tiempo, con mucho respeto por aquel hombre y con un poquito de asco también. Muerta su tía, consideró como algo muy lógico que su hija fuera a parar a la casa de la doña, por quien sentía, sin conocerla, una profunda veneración. Al coronel lo trajeron de la gallera bien macheteado y bien muerto un domingo cualquiera. Malena se vistió de negro para toda la vida y para toda la vida también cerró las puertas de la casa. No obstante, todo parecía muy alegre por el exceso de limpieza, por el manso cloquear de las gallinas, los grandes ramos de rosas del Perú y el incesante juego de la chiquilla en el patio. El envejecimiento de Anselma, precipitado por la soledad y la miseria, fue tan rápido como el de Malena, y para vivir recurrió a la caridad aldeana, siempre despectiva, ofensiva y hostil. Juana tenía 30 años cuando supo que su verdadera madre era Anselma, la mendiga, apergaminada, envejecida y fea, sin recordar cómo había sido su padre. La noticia no la emocionó demasiado y hasta le parecía bastante lógico como complemento de su vida vacía. Un día que quiso preguntar demasiado, Malena le contestó un simple «puede ser», y hasta muchos años después no se volvió a hablar una sola palabra de este asunto. Sintiéndose hija de Malena, Juana socorría desde lejos a Anselma, hasta que la escasez de recursos y la invalidez de ambas fueron haciendo casi imposible aquel trabajo para ella. Pero no sabía cómo repartirse entre ambos deberes. Un día planteó clara la cuestión. Si Anselma es mi madre, la debo traer aquí. ¿Cómo es su madre? Como es su madre, usted puede hacer lo que quiera sin consultarme. Malena pestañeó mirando el viejo sable encorvado. Aquel día, unos hombres trajeron a Anselma y la dejaron en su silla frente a Malena. Buenas tardes, doña Malena. Buenas tardes, señora. Sobre el silencio definitivo se han ido amontonando los años. Los días no han podido traer ninguna variación. Algunas mañanas, cuando Juana se acerca a Anselma, ésta le dice en un soplo, me parece que la doña está enferma y que pasó la noche mal. Otras veces es Malena la que indica, debe abrigar a la señora, tosió mucho anoche. Ni Anselma ni Malena se han atrevido jamás a tocar un alimento antes de que las dos hayan sido servidas. Una vez que Malena rodó del sillón y quedó como muerta en el suelo, en los ojillos grises de Anselma brotaron dos lágrimas y estuvo rezando largo tiempo. La pobrecita se ha salvado de milagro. Juana tiene 80 años. Las dos viejecitas están ahí todavía, dormitando en el ancho rayo del sol que entra por la ventana, cada vez más pequeñas y más flacas, cada vez más silenciosas. En el patio siguen floreciendo los rosales del Perú y cloquean las gallinas. En el crepúsculo, el viejo sable del coronel parece una cruz torcida. Parece en el crepúsculo,
El viejo sable del coronel parece una gran cruz torcida.